contigo. A grandes voces te llamaban, porque eras tú, Jesús, su única esperanza. Te preguntaste, ¿creen que puedo hacer esto? Y han afirmado que tú puedes, gran maestro. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es tu hermano en Cristo Jesús, el hermano Delvin Cruz, del Ministerio Evangelístico Echando la Red al Mar. Bienvenido a mi canal aquí en YouTube y bienvenido a estas series de estudios que estamos haciendo, enseñanzas según Jesús para la iglesia. Y hoy tenemos la parte número 12. Y en la parte número 12 estamos estudiando en Mateo capítulo 5, su versículo 14, 15 y 16. Y el tema que tenemos para hoy y la enseñanza es: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. En la semana pasada, en el video anterior, estuvimos enseñando en Mateo capítulo 5, su versículo número 13, donde nos enseñó que nosotros éramos la sal de la tierra, que nosotros teníamos que servir, que teníamos, aleluya, que ser preservativos, sazonador, curativos para el mundo. El Señor en el estudio anterior nos mandó a hacer sal, lo que nosotros producimos en la tierra. Y hoy vamos a hablar como Él nos llama a hacer luz. Las dos tienen que ver la contribución que nosotros como hijos del reino hacemos, o como representantes, o como dice el apóstol, como embajadores de Cristo. Lo que nosotros contribuimos, cómo nos comportamos en esta tierra. Como embajadores de Cristo somos sal. Como embajadores de Cristo somos luz. Vamos a la Biblia. Y vamos a estar leyendo, alabado sea el nombre de Jesús, en Mateo capítulo 5, del versículo 14 al 16. La palabra nos enseña que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús. Vamos a leer en Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbrad vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Padre Santo, Padre bueno, venimos ante ti humillado, reconociendo que tú eres el que enseña, tú eres nuestro maestro, tú eres nuestro Dios. Te pido, Señor, que tú nos ayude a aprender la lección que tú tienes para nosotros, la enseñanza. Mira lo que tú traigas, Señor, a este canal, a ver estos programas que puedan ser edificados, mi Dios amado, que puedan crecer más y más en el conocimiento de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Aunque leí del 14 al 16, el primer versículo que vamos a tocar es el 14. Vamos a leerlo una vez más, solo el 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ese versículo tiene dos partes. Vamos a coger la primera parte, que es: vosotros sois la luz del mundo. Igual como hablamos en el estudio anterior, que queremos ver cómo
los oyentes del discurso del Sermón del Monte, que estaban oyendo físicamente, que estaban ahí, lo que ellos iban a comprender, su entendimiento de lo que el Señor le enseñaba. Así como lo hicimos con el estudio anterior, vamos a hacerlo con este también, para nosotros entender culturalmente lo que ellos iban a entender, lo que ellos recibieron, para que después nosotros podamos aplicárnoslos a nosotros. El pueblo de Israel fue llamado a ser luz a las naciones. Entonces nosotros, para nosotros poder entender un poquito más lo que el pueblo de Israel entendiera, el pueblo de Israel fue llamado a ser luz a las naciones, a revelarle al Dios verdadero a todas las naciones. Para nosotros poder entender cuándo y por qué Israel fue llamado a ser luz a las naciones y cómo ellos fallaron, tenemos que ir hasta Génesis. En Génesis, en el capítulo 9, vemos la tercera revelación del hombre contra Dios. Y en esta que se rebelaron contra Dios, una rebeldía contra Dios, estamos hablando de la Torre de Babel. En la Torre de Babel, el hombre estaban en su propio entendimiento. Querían servir como ellos querían, hacían lo que le daban la gana, lo que sentían. Y dijeron, vamos a construir una torre que podamos llegar al cielo. El hombre quería bajar a Dios a ellos, a su manera. Quería hacerlo todo conforme a su manera. Dios dice, he aquí, el hombre está de un solo pensar y no lo detendrá lo que han comenzado. Bajemos y confundamos las lenguas para que cesen su trabajo. Estoy parafraseando. Entonces Dios bajó y confundió la lengua de todos los hombres. Y en este momento, cuando confundió la lengua, el hombre cesó de hacer su trabajo de construir la torre y todos se dispersieron a sus propios lugares conforme a su lenguaje, y ahí se dividieron las naciones. Y conforme al Génesis capítulo 10 fue dividido en 70 naciones, conforme a Génesis en este tiempo. Y en ese momento, cuando el hombre se rebeló contra Dios y Dios confundió la lengua, Dios le dio la espalda, no quería decir eso, pero le dio la espalda al hombre y lo dejó por su propia cuenta. Hizo como el apóstol Pablo dice en Romanos 1, que Dios lo entregó a sus propias lascivias, a su propia mente corrompidas, a los deseos que tenían. Lo entregó a su manera. Querían ser sus propios dioses. Dios le entregó a sus pasiones y se limpió la mano temporal, porque todavía Dios no iba terminado con el hombre. Dios tenía un plan de revelarse al hombre una vez más, desde que Adán le falló y Adán fue expulsado del huerto del Edén, porque Adán estaba supuesto a llenar la tierra conforme a la imagen que Dios iba a hecho en él. Pero él no lo hizo, él pecó contra Dios, fue expulsado. Y ahora tenemos esta rebelión del hombre que se rebela contra Dios y Dios divide las ondas y se van. Pero Dios escoge a un hombre llamado Abraham, Ur de los Caldeos, a un hombre de familia idólatra que vendían ídolos. Pero Dios se le reveló a este hombre y lo escogió. Y le dice que en él iba a ser una nación, que en él todas las naciones
iban a ser bendecidas. So Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, quien Dios le cambió su nombre a Israel. Israel tuvo las 12 tribus. Entre las 12 tribus, una de ellas era la tribu de Judá, donde vino el Mesías. Esa era la porción de Dios. Dios desechó a las otras naciones y escogió a Abraham y le hizo una nación para que esta nación fuera luz a las otras naciones y pudiera Dios una vez más revelársele a la humanidad quién era el verdadero Dios. Si ustedes van a Deuteronomio capítulo 32, lo leen, ahí van a leer en el versículo 8, 9, 10 hasta el versículo 12, donde dice, estoy parafraseando, que cuando Dios dividió a las naciones conforme al número de sus hijos, pero Israel fue su porción. Dios escogió a Israel para hacer luz a las naciones. Esa tarea de presentar, de predicar el evangelio era para Israel. Cuando Jesús vino, él primero vino a las ovejas perdidas de Israel para traerle el plan de salvación, para restaurarlo, pero ellos lo rechazaron. Y esa tarea ahora le cae a la iglesia. Cuando el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo, le estaba hablando a los judíos que estaban en el sermón. Pero hoy nos habla a nosotros, a la iglesia. Porque ya Jesús murió, resucitó y dejó a sus apóstoles, quien levantó a la iglesia, quien enseñó las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Para ver este hilo de Dios llamando a Israel, y de Israel salió la tribu de Judá, que vino Jesús. Vamos a ver cómo Dios llamó a Israel a hacer luz a las naciones, pero como ellos no la cumplieron, Dios mismo vino a la tierra. Vamos a estar leyendo en el libro de Isaías y vamos a estar en el capítulo 42 y luego voy para el capítulo, si no me equivoco, 49. Sí. Vamos primero para el capítulo 42. Y en el capítulo 42 vamos a considerar el número 1 al 9. La palabra es bendita. He aquí mi siervo, yo le sustentaré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Nosotros sabemos, conforme a lo que hemos leído en el Nuevo Testamento, las dos ocasiones donde audiblemente Dios dice, primero cuando Jesús fue bautizado, este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido, en quien tengo contentamiento. Y luego en el monte del Olivo, en la transfiguración, cuando lo dijo, cuando Pedro, Jacobo y Juan lo oyeron. Sabemos, conforme a esos dos hechos que aconteció en el Nuevo Testamento, que en este libro de Isaías capítulo 42 está hablando de Jesús. Ese es el siervo. Vamos para el versículo 2. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humare por medio de la verdad. Traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas parecen su ley. Esperará su ley. Mira cómo dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Sabemos
que Jesús murió, resucitó y todavía no hay justicia en la tierra. Él no ha descansado de su trabajo, pero Él dejó a su iglesia. Ahorita vamos a ver cómo Jesús es la luz del mundo, pero Él dejó a los discípulos, Él dejó a la iglesia a continuar esa tarea. El versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los desplegan, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sustentaré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Dios llamó a Israel a hacer luz a las naciones. Ellos fallaron. Ahora viene Cristo, ahora viene Dios, Él mismo, a la tierra para servirle por luz a las naciones, para cumplir el trabajo que Israel no hizo. 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y dé casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo os lo haré notorio. Dios llamó a Israel para hacer luz a las naciones. Ellos no cumplieron, Dios mismo vino, y Él vino a hacer luz a las naciones. Jesús, el Hijo de Dios, vino a cumplir lo que Dios le iba hablado, porque Dios había llamado a su pueblo para su salvación. Llegará hasta los confines de la tierra. Eso es lo que Dios le dijo a Israel, que ellos iban a llevar la salvación de Dios hasta los confines de la tierra. Pero ellos no lo cumplieron. Ahora vamos a Isaías 49. Y aquí vamos a ver cómo Dios sí llamó a Israel para hacer luz de las naciones. Voy a leer del 1 al 5 del capítulo 49 del libro de Isaías. Oíme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las extrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su manto, y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljabá, y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumado mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora, pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo,
para hacer volver a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. So Dios llamó a Israel, y sé que lo ha dicho muchas veces, lo sé en este estudio, como luz a las naciones, pero ellos no la cumplieron. Ellos estaban supuestos llevar el mensaje de salvación. Ellos estaban supuestos a revelar a Dios al mundo, a las otras naciones. Pero en vez de ellos hacer eso, ellos se contaminaron con los pueblos paganos, los pueblos que les rodearon. Pero ahora vamos para el tiempo de ahora. Vamos para el siglo I. El Israel no cumplió eso, pero Cristo vino a cumplirlo. Y si vamos a Juan capítulo 8, el versículo 12, mira cómo Jesús le dice a sus discípulos. Otra vez Jesús habló diciendo, él estaba hablando a sus discípulos y a los que estaban a su alrededor. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que anda en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto está en Juan capítulo 8. Yo hice un estudio bíblico en las series anterior, ¿quién es Jesús? Y uno de ellos era, Él es la luz. Porque dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y esa luz vino a la tierra y habitó con nosotros, dijo el apóstol Juan. Ese verbo se hizo carne. Esa luz vino a habitar en la tierra y alumbró a la humanidad. Ahora, el problema de ser luz es que la luz refleja todo lo oculto, toda la falta, todo lo malo, toda la debilidad. Cuando algo alumbra, la luz alumbra, se ve todo. Tú puedes estar en un lugar oscuro y no te puedes dar cuenta si hay reguero, qué es lo que hay. Pero cuando alguien prende ese bombillo, tú vas a poder ver todo lo que hay y vas a ver si hay orden o si hay desorden. So Jesús vino a la tierra y Él era la luz del mundo. Él vino a alumbrar a una humanidad en tinieblas. Él vino a alumbrar a una sociedad religiosa a la luz. Porque el pueblo de Dios, de Israel, estaban en tinieblas, aunque ellos eran los que enseñaban, los fariseos, los saduceos, los escribas, aunque ellos eran los líderes del pueblo de Israel, aunque ellos eran los líderes religiosos, los líderes espirituales, en ese tiempo ellos andaban en tiniebla. Porque no andaban conforme a como Dios envió a hacer las cosas. So Jesús vino a traerle luz al hombre para que podamos andar conforme a la voluntad de Él. So cuando nosotros comenzamos a andar en luz, la gente nos va a aborrecer. ¿Por qué? Porque la verdad que está en nosotros, la luz que sale de nosotros, el mundo no le va a gustar. Vamos a hacer una ilustración en este momento, antes de continuar con el estudio. El sol, la lumbrera mayor,
fue creada en el cuarto día, y también la lumbrera menor, que es la luna. Durante el día, el sol alumbra y se ve todo. Toda parte de donde el sol alumbra se ve y es bien reflejante, bien brilloso, que tú no puedes mirarlo mucho frente porque es muy fuerte. Pero cuando llega la noche, que la tierra gira y ya el sol no le está dando directamente y está dándole al otro lado del mundo, ahora este lado está en noche, está en tinieblas. Pero hay una alumbrera menor que es la luna, y la luna nos da un poco de luz. Pero la luna no tiene luz para dar. La luna en sí es oscura. La luna en sí no tiene luz para darle a nadie. La luna no puede reflejar nada. Simplemente el resplandor del sol le da a la luna, y eso es lo que nosotros vemos. El sol alumbra la luna y la luna nos refleja para atrás lo que recibió del sol. Mientras el sol está en el otro lado del mundo y nosotros estamos de noche, el sol está reflejándole también a la luna, y la luna está dándonos a nosotros el poquito de luz que ha recibido del sol. Así somos nosotros. Jesús es el sol, la lumbrera mayor. Y la luz de él es la que reflexiona en nosotros. Porque el hombre no tiene luz para reflexionar. Yo no tengo nada. Si Jesús no me alumbra a mí, si yo no recibo la luz de la vida, si yo no ando bajo la luz de la vida, yo no puedo darte luz a ti. Pero si yo ando en luz como Él es luz, pues entonces yo tengo que ofrecerte. Y para eso vino Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Vamos a Proverbio capítulo 2, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando es por la mañana, el sol sale, como la tierra está girando, y el sol comienza a alumbrar. Y no sé si tú has visto un sol levantarse sobre las aguas, que comienza el horizonte, comienza la luz venir, poco a poco, sigue hasta que la luz es perfecta y alumbra todo. Así somos nosotros los creyentes. Nosotros recibimos la luz de Cristo y seguimos buscando a Cristo, teniendo relación con Cristo, teniendo comunión con Él para que nos refleje. Así como Moisés en el monte le resplandecía el rostro de Dios, y cuando él salía se tenía que tapar porque era muy brillante. Nosotros tenemos que resplandecer lo de Dios. La parte 2 de ese versículo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad asentada sobre el mundo no se puede esconder. Ok, voy a leerle una corta porción, un comentario de la Biblia de cultura que yo tengo. Dice: muchas ciudades antiguas se construyeron sobre colinas. Sus luces también las hacían visibles contra el horizonte por la noche. Cuando el Señor dice que una ciudad sobre un monte no se puede esconder, porque como la ciudad está alta, lo que está más abajo lejos, se ve la luz. Se ve la luz. Tú puedes estar aquí rodeado en tinieblas, pero tú puedes ver la luz y tiene a dónde caminar. Tiene un lugar donde te puede enfocar. Yo voy hacia esa luz, voy a seguir caminando, y aunque estoy aquí en el bosque, voy a llegar a un lugar porque ahí hay luz. Una ciudad
asentada sobre un monte no se esconde. Lo mismo que un creyente que el Señor le pone luz, no se esconde. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Ese fue el versículo 15 del capítulo 5. Las lámparas de aceite más comunes de este periodo eran lo suficientemente pequeñas como para sostenerlas en la mano, colocarlas debajo de un recipiente, las oscurecía y probablemente las apagaría. La luz invisible era tan útil para los antiguos galileos como la sal insípida, que hablamos del versículo número 13. En ese tiempo, el hombre, ellos no tenían luces como nosotros tenemos focos en todos los lugares, en las calles, en la casa hay electricidad. Eso no existía todavía. Ellos andaban con lámparas. Y cuando iban a una casa tenían lámparas que ascendían para alumbrar la casa, para alumbrar el camino. El Señor dice, una lámpara no se enciende y se pone abajo de un almud, abajo de una mesa. Tú no prendes una lámpara y la pones abajo de la mesa. No, tú la pones y la pones arriba donde alumbre a todo el mundo. Esa lámpara pequeñita que ella tenía, si la metían abajo de un recipiente, se iba a apagar. Y lo que este comentarista dice que me gusta, que esa luz invisible, como tú la prendiste pero la escondiste, eso es invisible, no te está haciendo nada. No sirve para nada. Igual que la sal insípida. Nosotros tenemos que reflexionar lo que tenemos. Si nosotros no estamos alumbrando al mundo, nosotros no servimos para nada. No estamos haciendo nuestro trabajo y no estamos siendo creyentes eficaces. Pero esto no es la primera vez que el apóstol Mateo escribe en su evangelio el Señor Jesús hablando sobre la luz. Si vamos para el capítulo 4, el versículo 21 y 22 de Mateo, mira cómo él dice. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No, es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Si alguno tiene oído para oír, que oiga. Alabado sea el nombre de Jesús. La luz sirve para alumbrar al hombre, para que el hombre no ande en tiniebla y sepa lo que está haciendo. El que quiere andar en tiniebla no quiere venir a la luz, por eso te van a aborrecer si tú alumbras alrededor de ellos. Vamos a Lucas 8:16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Eso yo creo que es bien claro. Que la luz no se esconde, se pone arriba, en alto. La luz de nosotros tiene que salir de las cuatro paredes. Nosotros somos cristianos y estamos encerrados en cuatro paredes y no salimos para afuera a ministrar a una humanidad en oscuridad. Nosotros tenemos que reflexionar nuestra luz, ponerla en alta. Ahora vamos para el versículo 16, el último versículo del Sermón del Monte que vamos a estar tocando en este estudio.
Y dice, así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Alumbren pues vuestra luz. Él acaba de decirle, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad ascendida arriba de un monte no se puede esconder. Ni tampoco ponemos una luz y la ponemos debajo de un almud, sino la ponemos arriba del candelero. Y tampoco encendemos una luz y la escondemos. Pero después le dice, así como la luz que está en la ciudad, en el monte alta, así como la lámpara que hemos puesto en el candelero para alumbrar a todo, así vosotros alumbrad vuestras luces, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Antes de continuar, vamos a tocar un punto sobre que vean vuestras obras. Nosotros no somos salvos por obras, sino somos salvos por gracia. La salvación es un regalo de Dios. No hay nada que yo pueda hacer, que tú puedas hacer para ganarnos la salvación, para ganarnos el mérito de poder entrar en la presencia de Dios. La salvación no se gana por obras. El apóstol Pablo dice que nadie alcanzó la justificación por las obras de la ley. Nosotros no podemos hacer ninguna obra. Las obras que nosotros hagamos no nos van a salvar, no nos van a llevar al cielo, no nos van a ganar la salvación, no nos van a ganar una corona de vida. La salvación es gratuitamente la fe en Cristo Jesús, que el Padre deposite en nosotros esa fe para que creamos en el Hijo. El Padre nos lleva al Hijo y el Hijo nos acepta. Nadie ve al Hijo si Dios no lo manda. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y al que el Hijo quiera revelársele, presentársele. No hay nada que nosotros podamos hacer. Detente. Aunque no somos salvos por obra, la salvación que nosotros adquirimos a través de la fe en Cristo produce salvación. Y esa salvación produce obras que nosotros hacemos como gratitud, como cosa que Dios dejó. Mira, el apóstol Pablo dice, hechuras suyas somos, creados a su imagen. Estoy parafraseando en el libro de Efesios. Hechuras suyas somos. Dice, creados para buenas obras, creados para obras que Él preparó antemano para nosotros. Dios tiene obra que nosotros tenemos que andar. Buenas obras. La obra de caridad, la obra del amor, la obra de hacer la voluntad de Dios, de dar misericordia, de ser manso, de ser pacificador. Esas obras son productos, son frutos de la salvación, de nosotros ser parte del reino de Dios, de tener a Cristo morando en nosotros. Volvemos al estudio. Quería simplemente, para que no crean que estoy enseñando que tenemos que hacer obra para ser salvos, porque la salvación no es por obra. Tengo que hacer las obras, pero no voy a ser salvo porque yo le doy comida a la gente en la calle, porque yo le doy comida a los desamparados. Si yo le doy comida a los desamparados y no le predico la palabra de Dios, no hice nada. Sí le di comida, pero no reflexioné la verdadera luz. Vamos a Primera de Pedro capítulo 2 y vamos a leer el 11 y el 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que combaten contra el alma, manteniendo
buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. La manera que nosotros nos comportamos es como nosotros vamos a reflexionar a Cristo. Y de esa manera que nosotros nos comportamos son las buenas obras que Dios preparó antemanos, y es la manera que nosotros resplandecemos la luz de Dios, que somos ahora la luz del mundo. Esto fue lo que el apóstol Pedro nos enseña. Ahora vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos enseña acerca de nosotros reflexionando nuestra luz, de nosotros siendo luz al mundo. Voy a leer en Filipenses el capítulo 2 y voy a leer del versículo 12 al versículo 16. Filipenses capítulo 2, 12 al 16. Pero antes de leerlo, voy a dar un contexto parafraseado. En esta carta, el apóstol Pablo está preso. Y él escribe a la iglesia de Filipenses, una iglesia que él fundó. Y en esta iglesia hay pleitos, contiendas entre algunos de los hermanos, dos hermanas específicas. Y el apóstol Pablo al principio del capítulo 2 comienza a decirle que no haga nada por vanagloria ni con murmuración. Él dice que todo lo que haga, lo hagan para el bien de otro. Que se sientan como inferior a los otros, que piensen a todos como superiores a uno. Y luego en el versículo 5, el versículo 11, está la porción más linda de la Biblia, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se sintió a cosa a que aferrarse, a que agarrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero Dios lo exaltó en lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Después que él dice eso precioso de que nosotros tenemos el mismo sentir, debemos tener el mismo sentir de Cristo, que tenemos que humillarnos como Cristo se humilló, que tenemos que sentir a los otros superiores a los otros. Mira cómo él comienza a hablar en la carta, continuando, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. So él le dice: ustedes saben que yo estoy preso. Ustedes me obedecían cuando yo estaba en persona, pero yo ahora les ruego que ahora me obedezcan mucho más en lo que yo les estoy enseñando, en lo que les estoy diciendo en esta carta. Quiero que me obedezcan más. Quiero que ustedes se ocupan en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira, 14. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, para que nadie pueda señalarte, y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandeced como luminaris en el mundo, aseado de la palabra de vida. Él dice, y esto tiene que ver con nuestro comportamiento en la tierra, cómo resplandecemos la luz de Cristo, cómo nosotros alumbramos. Hacemos todo sin murmuración y sin contienda. Esto incluye en tu trabajo, esto incluye en tu casa, esto incluye en la iglesia, esto incluye donde quiera que tú hagas. Hacer todo sin murmuración y contienda. Pero ¿para qué nosotros hacemos todo sin murmuración o contienda? Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, para que nadie pueda señalarte, para que ningún impío, para que ningún hombre que esté fuera pueda señalarte. Y eso que es cristiano. Mira, por eso yo no me convierto al evangelio. Mira cómo es, mira cómo habla, mira cómo se comporta, mira cómo responde, mira cómo habla, mira cómo hace esto. Para que seamos irreprensibles. Eso es intachable, que nadie te pueda señalar. Sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Para que vivimos en medio de una generación maligna y perversa. En medio de esa generación maligna y perversa tenemos que ser irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha. ¿Para qué? Para que en medio de esa generación maligna y perversa resplandezcamos como luminaris en el mundo. ¿Y cómo yo voy a resplandecer como luminari en el mundo? ¿Cómo yo voy a ser irreprensible? ¿Cómo yo voy a ser sencillo hijo de Dios sin mancha? Aseado de la palabra de vida, de la palabra de verdad, llenándome de la palabra para para que todo lo que yo habla sea palabra de Dios. Donde quiera que yo habla sea palabra de Dios, sea la palabra de Dios, sea la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa es la luz que resplandece, esa es la luz que Dios nos dejó, la palabra de verdad. Alabado sea el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para concluir esta parte, vamos para Primera de Juan, capítulo 1, y voy a leer el 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Quién es Él? Jesús. Este es el apóstol Juan hablando en su carta, en su primera epístola. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Este es el mensaje que hemos oído de Jesús, de Cristo. Y los anunciamos. Solo que oímos de Él, anunciamos que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. El mensaje que los apóstoles oyeron de Jesús es que Dios es luz y en Dios no hay tiniebla. Y el mensaje que los apóstoles anunciaron es que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Dios. Si tú eres hijo de Dios, si tú te llamas ser cristiano, si yo me llamo ser cristiano, si tú te llamas ser hijo de Dios, hija de Dios, si yo me llamo ser hijo de Dios, yo tengo que andar en luz y no puede haber tinieblas en mí. Las tinieblas son la maldad, son los pecados. Vamos para el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él,
si decimos que tenemos comunión con Jesús, que tenemos comunión con el Padre y andamos en tinieblas y seguimos haciendo barbaridades y seguimos mintiendo, seguimos hablando malo, seguimos comportándonos mal, seguimos respondiendo mal, andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si yo digo que yo ando en luz, si yo digo que yo soy cristiano, si yo digo que yo soy creyente, si yo digo que yo soy hijo de Dios, pero ando en tiniebla y hago lo que a Dios no le agrada, hago lo que Dios dice que no haga, pues yo me estoy mintiendo y la verdad no está en mí. Yo no estoy practicando la verdad. Y por favor pongan atención, porque este es el versículo clave para la conclusión de este estudio bíblico. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, si andamos en la verdad, si andamos en las obras buenas que Dios nos dejó antemano, como Él, como Jesús está en la luz, vamos a tener comunión los unos a los otros. No va a haber murmuración, no va a haber chisme, no va a haber hipocresía, no va a haber enojo, no va a haber celos, no va a haber envidia, porque andamos en luz. El apóstol Pedro en su primera carta dice que el amor cubre multitudes de pecados. Lo que eso significa es que si yo ando en la luz, si yo tengo amor como Dios es amor, pues yo la falta de mi hermano no la voy a señalar y no la voy a criticar, sino voy a orar por él. Si yo ando en luz como Él está en luz, voy a tener comunión con mis hermanos y la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Vosotros sois la luz del mundo. Y como somos la luz del mundo, nosotros hemos sido puestos en una montaña para alumbrar y no podemos ser escondidos. Y hemos puesto en un candelero, no abajo de una almohada, no abajo de una cama, no abajo de una mesa, de un sillón, sino en alto para reflejar, para alumbrar la luz a todos que estén a nuestro alrededor. Y vamos a alumbrar nuestras luces para que los hombres de afuera vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Hasta aquí ha llegado la parte 12 que estamos aquí. Este estudio bíblico hasta aquí ha llegado. El Señor nos ha ayudado hasta aquí. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este estudio. Padre, te damos gracias porque tú has sido tan bueno con nosotros. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, glorioso Hijo tuyo, que tú nos alumbre con tu palabra y nos llene de la verdad, que nosotros podamos resplandecer esa luz que alumbra en nosotros a través de Jesús, para que nosotros seamos luz al mundo. Padre, ayúdanos, que esta palabra sea grabada en las tablas de nuestro corazón. Padre, si hay un inconverso, si hay un descariado que ha venido a este canal, que tú lo has traído, que pueda arrepentirse, que pueda venir a los pies tuyos y venir a ser hijo tuyo, Padre amado. Te damos gracias por todo lo que tú haces. Si hay enfermo entre nosotros, en medio de esto que están oyendo, te pido que tú los sanes en el glorioso nombre de Jesús. Enviamos la palabra de sanidad, enviamos la palabra de liberación en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Si tú no conoces a Cristo y quieres aceptarlo como tu Salvador y necesitas saber cómo hacerlo, quiero que me escriba a mi correo electrónico: ministerio.echandolaredalmal@gmail.com. Está aquí abajo. ministerio.echandolaredalmal@gmail.com. Y si también desea la oración para una petición o quiere que yo hable de algo que no ha tocado en el sermón, me lo puede dejar saber y yo lo veré y oraré por ustedes. ministerio.echandolaredalmal@gmail.com. ministerio.echandolaredalmal@gmail.com.
Si no te has suscribido a este canal, te pido que te suscriba ahora y toca la campanita de notificación para que reciba alertas cuando yo suba nuevos videos. Una vez más, Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.